Buenas noches, queridos amigos y colegas. Es para mí un honor y siento una gran alegría de poder estar con ustedes esta noche y compartir estos momentos. Me ha tocado ahora hablarles acerca de un tema muy importante, que es la enfermedad venosa crónica y las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus tipo 2. En esta exposición vamos a compartir un poco acerca de la fisiopatología, del diagnóstico diferencial y el manejo integral de esta patología. Espero que la charla sea un momento para compartir y sobre todo para refrescar conocimientos para que nuestros pacientes se beneficien. Cuando hablamos de epidemiología, nos vamos a dar con una ingrata sorpresa. La enfermedad venosa crónica presente en todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 es una epidemia silenciosa. Ocupa el 89% de todos los pacientes con diabetes. En el mundo, 537 millones son diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Hay una proyección de que en el año 2045 700 millones de personas tendrán diabetes. Y en América Latina, una de cada tres personas no está diagnosticada. Hay un intervalo diagnóstico de 5.3 años. Entre diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad venosa crónica se encuentra que el 78.7% de los casos precedió al diagnóstico de la enfermedad venosa crónica. En la microangiopatía diabética, el daño endotelial es el eje central de la enfermedad venosa crónica. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una incompetencia valvular, se genera una hipertensión venosa, lo que produce una fuerza de fricción anormal en el interior de los vasos. Esto es el shear stress. Esto activa al endotelio, el cual libera los diversos factores de crecimiento y señales de alarma inflamatorias, como por ejemplo el interferón gamma, el ICAM-1, el BCAM-1, perpetuando la inflamación y el daño crónico. Pero, ¿qué cosa es o cuáles son esas citoquinas y factores de crecimiento? Por ejemplo, acá intervienen el VEGF, que es el Vascular Endothelial Growth Factor. Es el factor de crecimiento endotelial vascular, que es una proteína que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, llamada angiogénesis, y aumenta la permeabilidad vascular. Otra importante citoquina es el factor de necrosis alfa. Es una citoquina proinflamatoria clásica que promueve la inflamación sistémica y local, alterando la función de la pared vascular. También se libera la interleucina 1 beta, que es otra potente citoquina proinflamatoria que amplifica la respuesta inflamatoria y el daño tisular. La interleuquina 6, con funciones tanto proinflamatorias como reguladoras, implica en la fase aguda de la inflamación del daño endotelial. La interleuquina 8, que es una quimioquina que atrae y activa a los neutrófilos hacia el sitio de la lesión tisular. El ICAM-1 es una molécula de adhesión intercelular. Es una proteína expresada en la superficie de las células endoteliales que facilita la adhesión y la migración de los leucocitos desde la sangre hasta los tejidos inflamatorios. La molécula de adhesión celular vascular, que es el BCAM-1, es otra molécula de superficie endotelial que colabora en la captura y entrada de las células inflamatorias en la pared del vaso. ¿Cuál es el resumen de ese proceso? La secuencia indica que cuando hay una incompetencia valvular se genera hipertensión venosa, lo que produce una fuerza de fricción anormal en el interior de los vasos. Esto activa el endotelio y el endotelio libera los diferentes factores de crecimiento y señales de alarma inflamatorios, los que ya citamos. Finalmente se perpetúa la inflamación y el daño crónico en la vena. Esa diapositiva está diseñada para ver cuál es la clasificación que usamos
en los pacientes que tienen enfermedad venosa crónica. Y es una herramienta diseñada desde el 2020, que la conocemos con la famosa escala del CEAP2, que evalúa los diferentes tipos clínicos de estadiaje, ¿no? De 0 a C2, por ejemplo, va siempre de menos a más. C0 es sin signos visibles, C1 ya cuando hay telangiectasia es menos de 3 milímetros, C2 cuando hay venas varicosas iguales o menores de 3 milímetros, y la C2R es igual a todas las varicosidades recurrentes. R, cuando veamos R en la clasificación, significa recurrentes. La siguiente parte de la clasificación clínica es de C3 a C4. C3 va desde el edema venoso hasta la C4C, que es una corona flebestásica. En el C5 a C6 vemos que la C5 es una úlcera cicatrizada y la C6R es una úlcera activa. ¿Qué llama la atención? Que en la diabetes mellitus tipo 2, la neuropatía periférica enmascara los síntomas típicos. ¿Cuáles son los signos típicos? Pesadez y dolor. El edema se atribuye erróneamente a causas cardiorrenales y la presentación habitual se da fundamentalmente en los estadios del C3 al C6. El complemento es hacer un ecodoppler venoso para poder diagnosticar. Vamos a ir un poquito más rápido en lo que es la exposición para detenernos en las partes más importantes. Esta diapositiva trata acerca de los mecanismos de la microangiopatía diabética y tienen que ver mucho con la hiperglucemia. Entonces, cuando hay hiperglucemia, vamos a ver que se activan vías moleculares, que hay un daño capilar estructural y hay finalmente una enfermedad panvascular diabética. Tenemos que saber que es muy importante de que por cada 1% del aumento de la hemoglobina glicosilada, aumenta la prevalencia de neuropatía, retinopatía y microalbuminuria. De que cuando hay un porcentaje mayor a 7, hay un incremento del 35% en riesgo de eventos macrovasculares. Tenemos que saber también que la enfermedad panvascular diabética se divide en lo que es microangiopatía diabética y macroangiopatía diabética. En la microangiopatía hay daño endotelial, aterosclerosis. En la macroangiopatía hay el daño endotelial, engrosamiento de la membrana basal, adhesión de eritrocitos y plaquetas y microtrombos. ¿Qué es lo importante en esta diapositiva? Que la hiperglucemia crónica va a ocasionar mecanismos moleculares que van a dañar. Y es que el asesino silencioso, que es la diabetes mellitus tipo 2, agrava la enfermedad venosa crónica y hace finalmente que esto sea un círculo vicioso. Partimos de una hiperglicemia crónica, una disfunción endotelial, se activan las citoquinas de la inflamación, hay un acúmulo pronto de leucocitos, se daña el endotelio, se dañan las válvulas, hay una hipertensión venosa, hay un daño en los capilares y un edema. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que haya aparición de fístulas arteriovenosas, porque la hiperglucemia abre las válvulas capilares y desvía el flujo arterial venoso. Se producen los shunts AB y la isquemia e hipertensión venosa capilar. Hay un daño amplificado del glicocálix, hay una remodelación vascular sinérgico y hay un estado final protrombótico que ocasiona que haya un aumento en la coagulación plasmática, una disminución de la fibrinolisis, una hiperrespuesta plaquetaria y va a haber un mayor riesgo de trombosis venosa profunda y síndrome posttrombótico. En resumen, y lo que quiero que graben es de que es un círculo vicioso ocasionado por la hiperglicemia. Es importante saber que el 53%
1% de las personas con enfermedad venosa crónica tienen ya un diagnóstico de diabetes mellitus. La glucemia en ayunas es un factor de riesgo independiente de una enfermedad venosa crónica precoz, sobre todo en las mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo comunes? La edad, el sobrepeso, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, la hipertensión arterial, gestaciones, antecedente familiar, tabaco, alteraciones en la circulación de miembros inferiores. ¿Cuáles son los aspectos patológicos comunes? El estrés oxidativo, la inflamación, la hiperfiltración, la disfunción endotelial, la hipermeabilidad, la sobrecarga linfática, el edema, la microangiopatía, la neuropatía. En conclusión, hechos que hagan una patología en lo que es la permeabilidad del endotelio. Recordamos factores de riesgo comunes: edad avanzada, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, antecedente familiar, tabaquismo, embarazo, mal estado nutricional. Mecanismos moleculares compartidos: estrés oxidativo e inflamación crónica, disfunción endotelial e hipermeabilidad vascular, hiperfiltración y sobrecarga linfática, la microangiopatía y una neuropatía asociada. Y ya sabemos cuáles son los mediadores inflamatorios compartidos, que los mencionamos más adelante. Vamos a hablar ahora en esta diapositiva acerca del diagnóstico diferencial de las úlceras. Entonces hemos hecho un cuadrito donde diferencia la patología producida por insuficiencia venosa crónica y la producida por una neuropatía y una arterial, ¿no? Entonces vemos que la insuficiencia arterial, en lo que se refiere a la localización, es que en la venosa está en el malleolo medial, en la neuropática la úlcera se ubica generalmente en la planta, y cuando hay una insuficiencia arterial se produce el daño en la parte distal, los dedos. El dolor es moderado en la venosa, ausente en la neuropática, intenso en la parte arterial. Los bordes de la úlcera son irregulares superficiales en la venosa, regulares rodeados de callo en la neuropática, definidos y necróticos cuando hay una insuficiencia arterial. El edema es prominente en la venosa, variable en la neuropática, y en la arterial no hay edema. El callo perilesional no está presente en la insuficiencia venosa, sí en la neuropática, y tampoco está presente en la arterial. Es muy frecuente la coexistencia de enfermedad venosa crónica y diabetes mellitus, como habíamos conversado. Y la neuropatía puede enmascarar el dolor venoso. Entonces hay que valorar siempre el contexto clínico completo e índice de sospecha alto. ¿Cuál es el impacto de la microangiopatía diabética en la cicatrización de úlceras venosas? Vemos que hay un mecanismo central. Una hipertensión capilar crítica mayor a 60 milímetros de mercurio ocurre por igual en diabéticos y no diabéticos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la cicatrización. La microangiopatía diabética compromete profundamente la reparación tisular, porque siempre está permeable el endotelio. ¿Qué factores deterioran la cicatrización? Disfunción endotelial inducida por la hiperglucemia, estrés exudativo, disfunción leucocitaria, neuropatía periférica. Total, eso hace que se aumente la susceptibilidad a las infecciones y a la ruptura tisular recurrente. Hay una herramienta fundamental para el diagnóstico, que es la capiloroscopía. Es una herramienta no invasiva que documenta el deterioro microvascular, las anomalías capiloscópicas de diabetes mellitus tipo 2, indican una reserva capilar comprometida y una mayor resistencia microvascular. Ambas agravan la hipertensión venosa preexistente y forman un círculo vicioso. Además, también saber que
Esta presión venosa también afecta la retina, ocasionando una retinopatía por fuga capilar y edema macular, en analogía directa con el papel de la hipertensión venosa en cambios cutáneos de los miembros inferiores. ¿Qué estrategias farmacológicas con acción sobre esta patogenia? Hay algunos fármacos, por ejemplo, los GLP-1 y los SGLT, que ocasionan beneficios cardiorrenales y antiinflamatorios porque bajan el estrés oxidativo, bajan la fibrosis y la inflamación. Estos factores compartidos en la patogenia de enfermedad venosa crónica y diabetes mellitus tipo 2 son considerados como la primera línea en diabetes tipo 2 en pacientes con complicaciones vasculares. También se ha visto que la diosmina micronizada ha evidenciado una reducción de los síntomas, pesadez, dolor y edema, y la cicatrización de úlceras venosas. Protege al endotelio y reduce el edema inflamatorio. El dobecilato de calcio, la besarona, naftazona, extractos vegetales como flavonoides, diosmines, saponinas, actúan directamente en el endotelio venoso y reducen la inflamación de la pared vascular. Acá he puesto un análisis más a profundidad acerca del dobecilato de calcio y básicamente se tiene algunos mecanismos de acción que van a reducir la permeabilidad capilar porque hay una activación y una modulación inflamatoria de todas las coenzimas que ocasionan inflamación, como la disminución de interleucina 6, la disminución del interferón tipo gamma, la disminución del ICAM-1, la inhibición del factor de necrosis tumoral, y esto se ha encontrado incluso en el vitrio cuando disminuye la permeabilidad vascular y el daño endotelial, ¿no? ¿Cuál es la posología y seguridad? Una dosis de 500 miligramos cada 8 horas o 1 gramo según indicación clínica. Tiene un perfil de seguridad avanzado. Las interacciones no se han reportado aún. ¿Cuándo hace efecto el dobecilato de calcio? Generalmente a los 2 meses. Esta lámina consiste en presentar diversos estudios para ver cuál es la evidencia emergente en microangiopatía diabética en lo que se refiere a dobecilato de calcio. Estos estudios comprenden del 2023 al 2025. Se los voy a dejar para que después ustedes lo revisen con calma, pero básicamente en todos estos estudios se ha demostrado de que el dobecilato de calcio disminuye la permeabilidad del endotelio y que esta permeabilidad además se hace más intensa cuando hay fenómenos crónicos de hiperglucemia, que se activan los mecanismos de la inflamación y se comportan como un círculo vicioso. ¿Cuál sería el tratamiento no farmacológico? Hay un manejo conservador y avanzado de las heridas, el rol de la compresión. Siempre se tiene que evaluar la presión arterial previa, tiene que haber una terapia de compresión con el uso de medias graduadas o medias de presión, que es lo que hacen es mejorar el retorno venoso, disminuir la hipertensión venosa y disminuir el edema. Esta es una piedra angular. Siempre hay que hacer un ejercicio terapéutico, caminar, entrenamiento isocinético. Mejorar el estilo de vida, que consiste en la elevación de miembros inferiores, reducción de peso, evitar la bipedestación prolongada, usar una vestimenta no ajustada.
Un quinto pilar es el manejo avanzado de las heridas, utilizar apósitos avanzados según tipo de exudado, desbridamiento, control de infección, estado nutricional y metas glucémicas con determinantes para el pronóstico de la cicatrización. ¿Cómo manejamos esta importante patología que causa tanto dolor a nuestros pacientes? Pues la respuesta es en equipo. El manejo multidisciplinario entre la enfermedad venosa crónica y la diabetes mellitus tipo 2. El equipo multidisciplinario es indispensable. Tiene que haber un endocrinólogo o un diabetólogo o en su defecto un internista que aseguren que el control glucémico disminuya a menos de 7 en la hemoglobina glicosilada. Tiene que haber además un cirujano cardiovascular angiólogo que sepa interpretar la ecodoppler para una indicación quirúrgica, que puede ser una ablación venosa, escleroterapia o una cirugía convencional. Y es muy importante la enfermera especializada, y la nutricionista para el manejo de heridas, compresión, educación de diabetes mellitus tipo 2 y estar de acuerdo con las metas nutricionales. ¿Cuáles son las metas terapéuticas integradas? Control metabólico, disminuir la presión arterial, disminuir la hemoglobina glicosilada, manejo venoso, usar la compresión, estadio, la vigilancia periódica, el Doppler control, la capilaroscopía y la pesquisa activa unidireccional de la enfermedad venosa crónica y de la diabetes mellitus tipo 2. Conclusión clave: la diabetes mellitus no produce enfermedad venosa crónica, pero la microangiopatía diabética la complica significativamente. Un alto índice de sospecha y tratamiento dirigido a la patogenia microangiopatía compartida puede prevenir la progresión de ambas enfermedades. Con fuerza. Este cuadro se los voy a dejar para que lo tengan, pero es muy importante porque habla de términos de la insuficiencia venosa crónica, microangiopatía diabética en diabetes mellitus 2 y habla sobre diferentes dimensiones como son el mecanismo central, medidores clave, clasificación, presentación de miembros inferiores, enfoque multidisciplinario, etcétera, ¿no? Y nos da las características que debemos usar para poder combatir esta enfermedad en forma de equipo multidisciplinario. Esta puede ser la diapositiva más importante de toda la exposición porque es la parte práctica. Analiza el flujograma de atención de la enfermedad venosa crónica y la diabetes mellitus tipo 2 y el rol del dovecilato de calcio. Primero tenemos que ver que hay una evaluación inicial. Todo paciente de diabetes mellitus 2 con síntomas en miembros inferiores debe evaluarse a través de la anamnesis, tiempo de evolución de la diabetes, hemoglobina glicosilada, síntomas venosos, si hay edema, si hay dolor, si hay pesadez, si hay varicosidades. En el examen físico fundamental, la clasificación SEAP, preliminar, observar pulsos, sensibilidad. Laboratorio, hemoglobina glicosilada, glucemia, perfil lipídico, microalbuminuria, creatinina. En síntesis, tiene que haber una evaluación vascular completa. Usar el Doppler para ver si hay reflujos e incompetencia valvular, a ver si hay trombos. Examinar la presión arterial. Además, observar si en la diabetes mellitus tipo 2 podríamos encontrar calcificaciones. Usar la capilaroscopía, documentar la microangiopatía y la reserva capilar. Es importante también realizar un fondo de ojo para la estadificación de la retinopatía. Ahí también está la clasificación SEAP, que es la parte clínica, desde el 0
desde el C0 hasta el C6. El inicio del tratamiento es importantísimo. Vamos a tratar de usar el control glucémico, ¿no? Usar también el dovecilato de calcio cada 8 horas cuando ya se encuentran diagnósticos de microangiopatía. Es importante usar el tratamiento no farmacológico, que es la compresión graduada con las medias elásticas, el ejercicio terapéutico, flexiones, extensiones, caminata, reducción de peso, elevación de miembros inferiores, higiene de piel. La evaluación de la respuesta debe hacerse a los 3 y a los 6 meses para ver si hay una mejoría de síntomas venosos, usar una capiloroscopía y si no hay respuesta con el tratamiento que hemos dado, tenemos que evaluar la cirugía venosa con la ablación venosa, escleroterapia y cirugía convencional. Tenemos que saber que finalmente en este flujograma el seguimiento multidisciplinario es permanente. Debe haber un control cada 3 a 6 meses. Fondo de ojo, microalbuminuria, hemoglobina glicosilada, pesquisa activa bidireccional en cada consulta y una educación continua, autocuidado, inspección de la piel, adherencias a compresión. ¿Cuál es el punto clave del flujograma? El dovecilato de calcio debe de iniciarse tempranamente en cualquier paciente que tenga diabetes mellitus tipo 2 y que esto va a ser fundamental para el pronóstico futuro. En esa diapositiva resume todas las fuentes que he buscado en estudios de metaanálisis. También se las voy a dejar para que Marielita muy gentilmente les comparta. Este cuadrito es el cuadro resumen acerca del rol y mecanismo del dovecilato de calcio en la microangiopatía diabética. Como vemos, ahí vemos un vaso que cuando está sometido a una hiperglicemia, rápidamente se agregan plaquetas, hay una rigidez eritrocitaria, edema e hinchazón, se rompe la permeabilidad, aparece la cascada de la inflamación, fuga de líquido e inflamación, destrucción de válvulas, edema, etc. Gracias al dovecilato de calcio, vamos a tener luego de unos 3 meses un endotelio protegido con una flexibilidad eritrocitaria donde ya no va a haber una inflamación crónica. Tenemos que saber que la regulación de la permeabilidad capilar es dada por la histamina y las prostaglandinas. Inhibe las sustancias vasoactivas y proinflamatorias que debilitan la pared endotelial, reduce significativamente la fuga de líquido. El dovecilato tiene una acción reológica y mejora el flujo sanguíneo, disminuye la hiperviscosidad plasmática porque reduce el fibrinógeno, reduce la hiperagregación plaquetaria e incrementa la flexibilidad de los eritrocitos. Tiene un efecto antioxidante endotelio protector. Neutraliza los radicales libres, o sea, el estrés oxidativo, modula la producción de óxido nítrico, protege el endotelio del daño crónico. En los linfocitos hay una modulación linfática. El dovecilato de calcio favorece el drenaje de líquido intersticial acumulado y estimula la capacidad de reabsorción del sistema linfático. Utilidad clínica del dovecilato: alivia síntomas, pesadez, dolor, parestesis, edema, complementa terapias compresivas y control glucémico. Termino la exposición con la máxima del juramento hipocrático primum non nocere, primero no hacer daño, para que nosotros le demos calidad a nuestros pacientes
en el trato amical y el consejo sincero para que bajen esas glucosas y eviten esos daños crónicos. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos después de mucho tiempo. Me pueden escuchar, yo también los puedo escuchar. La amistad es para siempre. Le agradezco a Laboratorios OM y sobre todo a Mariela, que ha permitido que esta charla sea motivo de una unidad en defensa de la permeabilidad del endotelio. Muchas gracias, amigos. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes.